Vamos a la palabra ahí en Mateo capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42, aunque el pasaje en el versículo 38 comienza acerca de la generación perversa que demanda señal, nos quedamos con la última parte del versículo 42, cuando Jesús dice acerca de sí mismo: he aquí más que Salomón en este lugar. Los grandes héroes de la antigüedad, ¿cierto? Jesús viene y se pone sobre ellos, como lo que les leí hace un rato atrás, ¿cierto? Decía, viene este tal Jesús y se cree por encima de Moisés. Más encima se le ocurre decir: oíste que fue dicho, mas yo les digo. ¿Qué desfachatez más grande de Jesús? Ponerse sobre Moisés, sobre los profetas, sobre el rey Salomón. Él dice en el pasaje: he aquí alguien más grande que Salomón. Dice el final del versículo 42, ¿cierto? La semana pasada terminamos hablando acerca de impregnarnos de Cristo. Cuando hablamos de la imitación de Cristo, es empaparnos de este personaje, así como Kramer se pone los zapatos, se pone la vestimenta, se maquilla, se peina como la persona a la cual quiere imitar, emular, a pesar de que lo que hace Kramer es una parodia, no está muy lejos de lo que nosotros debemos hacer. Ver a Cristo, ver sus movimientos, su manera de actuar, su manera de hablar, imitar a este maestro en la medida en que lo que él hacía, nosotros también, ¿cierto? Que vemos hacer a Jesús, ve y haz tú lo mismo, nos dirá Jesús. Hagan ustedes así como me han visto hacer a mí. ¿Se acuerda cuando lavó los pies de sus discípulos? Ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. Imitar a Cristo. Entonces estamos estableciendo esta figura de Jesús a quien queremos imitar. Algunos tal vez dirán, hay una chica que estoy siguiendo en Instagram que le dicen, ya, cántate esta canción. Es una chica que aparece con una vestimenta como de indígena, así como, no sé si es mexicana o boliviana, y le ponen canciones súper difíciles para que las haga. Y ella hace el esfuerzo y las hace súper bien, súper bien. Le mandan desafíos cada vez más difíciles y ella todos los supera. Graba las voces por separado y los sube. Entonces lo que hace esta chica frente a cada desafío, dice, no conozco muy bien, pero voy a estudiar la canción a ver si lo puedo hacer. A ver si lo puedo hacer. Y cuando lo hace uno dice, wow, se pasó. Porque se nota que es, como decimos nosotros, es bien matea. Se mete en el desafío, estudia la canción, estudia el tono de cada uno de los cantantes y hace todas las voces juntas. Eso es estar comprometida con el desafío. Entonces, en esta imitación de Cristo probablemente seamos llevados a preguntarnos, ¿cuál es tu nivel de compromiso con este desafío? Cuando somos llamados, cuando Cristo nos llama a su reino, tal vez lo que no nos preguntan siempre, porque cuando uno llega a Cristo a veces llega sin saber muchas cosas. Uno con los años va aprendiendo, pero se imagina que cuando usted quiere recibir a Cristo en su corazón, sí, ya, aquí tiene un contrato de ¿ha leído algún contrato alguna vez? Algunos contratos son bien cortos de una hoja, pero otros contratos son pesados. Y uno tiene que contratar a un abogado para que lo estudie y le diga si le conviene o no. Pero uno leerse 40 páginas de un contrato, los contratos más o menos decentes, hay contratos que son mucho más largos que eso. Cuando uno a veces, ¿cierto?, instala el Facebook en el teléfono, todo lo demás, ¿sabe que usted tiene que aceptar los términos y condiciones? ¿Lo ha leído alguien o no? Los términos y condiciones de WhatsApp, de Facebook, porque, claro, pues, usted para usar un teléfono, cuando usted se compra el teléfono, saca de la caja y empieza a ponerlo en funcionamiento, tiene que aceptar todos los términos y condiciones. Y uno le pone para adelante nomás, vamos a aceptar, porque quiero usar el teléfono luego. Y no lee nada. Y después dice, hoy el teléfono me escuchó lo que yo estaba diciendo y me hablaba algo yo empecé a hablar algo acerca de un pan de masa madre y al rato después me salían los avisos de pan de masa madre en el teléfono. ¡Ay! Yo no sé cómo vamos a demandar a Google. No, si usted aceptó todos los términos de eso cuando quiso usar su teléfono. Pero como nadie lee, ¿cierto? Entonces nosotros también cuando conocemos a Cristo, no conocemos todos los términos y condiciones. Nos largamos nomás y en el camino vamos aprendiendo muchas cosas más. Probablemente, y espero que nadie lo haya dicho, uy, yo hubiera sabido que era así, nunca me hubiera metido a evangélico. Nunca me hubiera
nunca hubiera seguido a Cristo, porque es mucho compromiso. Alguna gente lo dirá así. Pero es claro, no conocemos todo eso. Y creo que mientras vamos creciendo, vamos aceptando desafíos. Pero de buenas a primeras la persona llega, conoce al Señor y a veces lo largamos así nomás. Y qué bueno que así sea. Porque no podemos pretender conocer todas las cosas, porque con nuestra mente de niño, cuando conocemos a Cristo, no estamos en condiciones tal vez de aceptar los términos y condiciones de una manera racional y tal vez comprensiblemente. Pero en la medida que vamos creciendo y madurando, estamos en condiciones de recibir también, como dirá Pablo, ¿cierto? En un principio, usted puede tomar leche nomás, pero ahora ya está en condiciones de recibir alimentos más sólidos y más contundentes. Creo que por eso también nuestro nivel de compromiso, uno puede decir, oh, yo hubiera sabido esto al principio. No, es que no estabas preparado al principio, pero ahora que ya estás más maduro en Cristo, estás en condiciones de aceptar desafíos más grandes. Entonces, en este desafío de decir, imitar a Cristo, yo podría decir acá y hacer un llamado, y también un llamado a todos los que van a escuchar en el WhatsApp. ¿Estás dispuesto o quieres meterte en este proyecto de imitar a Cristo? ¿Cuál es tu nivel de compromiso en esta imitación de Cristo? ¿Querés imitar? Sí, hermano, ¿cuántos quieren imitar a Cristo? Amén, todas las manos se levantan. Bien, vamos con los términos y condiciones. Se requiere un alto nivel de compromiso. Entonces, todavía no sé. No sé porque no lo voy a aceptar porque necesito voy a cumplir. ¿Has escuchado eso, no? Yo he escuchado eso en la iglesia. Ayúdanos, Señor. No sé porque no quiero comprometerme porque si no voy a cumplir, mire, ¿sabe qué? Si usted no sabe si va a cumplir, se equivocó de camino. Ahora, las garantías de cumplimiento no están en usted tampoco. Bueno, usted también hace su parte, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no estamos solos en esto. No estamos solos en esto. Cuando Sandra Lórez preguntaba cuál es la promesa de la Biblia que más usted tiene, hay muchas promesas. Para mí, muchas de esas promesas se resumen en una sola. No digo que haya una sola, hay muchas promesas, pero muchas de ellas se resumen en una sola. Cuando dice, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Yo soy el que soy, que declara, ¿cierto? Cuando Moisés le pregunta, pero si me preguntan ¿qué me manda? Le dirá, yo soy, me envió a ti. Ese yo soy también, una de sus traducciones dice, yo estoy y estaré contigo. El yo soy, nosotros decimos el verbo en español ser y estar, ¿cierto? Los gringos también, el to be es ser o estar. O sea, yo soy, también quiere decir yo estoy. Yo soy, yo estoy presente. No tan solo soy para mí mismo, yo estoy ahí. Entonces, en este compromiso que asumimos en imitar a Cristo, el desafío es grande. ¿Estamos dispuestos a aceptar el desafío? Sí, estoy dispuesto. Bien, ¿sabes qué? No estás solo. Perfecto. También tenemos el Espíritu Santo y también tenemos un gran número de hermanos que queremos todos juntos imitar a Cristo y nos vamos a ayudar en esta imitación. ¿Es Jesús digno de imitar? Según lo que leíamos hace un rato atrás, ¿cierto? Les leía yo hace un rato atrás. Para los religiosos de la época, por el contrario, aléjate de ese hombre que es un mal ejemplo. Y nosotros lo vemos desde la distancia ahora. Pero probablemente si nosotros estábamos en la iglesia, entre comillas, de esos años, que no era iglesia, ¿cierto? Era otro tipo de organización, una organización religiosa, organizada y con deseo de agradar a Dios, pero desmarcándose de este personaje que venía a revolver el gallinero. Pero si queremos imitar a Jesús, vamos a tener que hablar de este Jesús que nosotros lo pintamos y lo maquillamos a veces cuando lo leemos. No tan solo cuando lo leemos, lo digo de otra manera. Este Jesús que a veces hemos aprendido de acuerdo a lo que nuestra propia tradición nos ha enseñado y nos ha moldeado. Hay muchos aspectos de Jesús, hermanos, que nosotros a veces venimos a aprender cuando ya estamos más viejos. Y que en un principio, cuando estábamos en la escuela dominical, no digo que estaba mal, aprendimos, pero con los primeros rudimentos. Pero nos pintaron a un Jesús de ojitos azules, ¿cierto? Rubiecito, bonachón, y que recibía a los niños, ¿cierto? Y que está bien. Pero ya ahora que estamos más adultos nos encontramos con este Jesús que
que en su desafío de amar, desafió a toda su época. Algunos podrían decir, Jesús estaba con los fariseos porque es un judío más. Jesús se demarcó de los fariseos. Jesús es un celote porque viene a liberarnos de la esclavitud, ¿cierto? Es un revolucionario como nosotros. Cuando lo vieron en alguna actitud revolucionaria, dijeron, es uno de nosotros, es un celote. Jesús se demarcó de los celotes. Se desmarcó de todos los grupos, pero los abrazó a todos, pues. Abrió las puertas para todos. No se casó con ninguno de ellos, ¿cierto? Porque a pesar de que sea un borracho, glotón, porque se junta con esto y con esto otro. Alguien puede decir, claro, se juntó con ellos, pero no se hizo uno de ellos en ese sentido. Este que viene a derribar las enseñanzas de Moisés, decía la lectura que hacíamos hace un rato atrás, oísteis que fue dicho, pero yo digo, ¿con qué desfachatez Jesús lo puede hacer? Mejor dicho, ¿con qué autoridad Jesús lo puede hacer? Jesús es más alto que el templo, más alto que las figuras sagradas de Israel. A pesar de que ellos decían, Jesús está contraviniendo todo lo que Moisés nos enseñó, todo, no era todo. Jesús lo que vino a rescatar fue el espíritu de la ley, que ellos lo tenían tapado bajo un montón de tradiciones. En la imitación de Cristo y en la esperanza que tengo y que tenemos también, en la imitación de Cristo la idea es hallar alimento, realización, felicidad, digámoslo gozo, porque la felicidad parece que a veces la entendemos de otra manera, ¿cierto? Gozo que a pesar de que las cosas vayan mal muchas veces somos capaces de, como dice la alabanza, volar sobre la tempestad. Es en la imitación de Cristo que hallaremos estas cosas. Hallaremos lo necesario para vivir abundantemente. No quiero decir lo básico, cuando hablo de lo necesario, no quiero decir lo justo y necesario. Prefiero hablar de la abundancia cuando conocemos a Jesús. Y cuando hablo de abundancia, no hablo de abundancia de cosas materiales, ¿cierto? Como también nos dirá Pablo, no es que uno diga tengo mucho, tengo poco, porque si pensamos en términos materiales, vamos a estar un día con mucho y otro día vamos a estar con poco. Prefiero, dirá Pablo, basarme en cosas que tienen que ver con los tesoros espirituales. Y he aprendido a contentarme, dice, cualquiera sea mi situación. No dependo de esas cosas para estar pleno. Juan capítulo 4, versículo 34. Estar pleno, estar satisfecho, tener, insisto, cuando hablamos acerca de tener lo justo y necesario, es como que nosotros queremos conformarnos con poco. No es lo, insisto, no es lo material. ¿Cómo estamos, hermanos, en lo espiritual? Sí, ahí ando. No, la idea no es que ande por ahí nomás. La idea es que usted ojalá esté fortachón espiritualmente. Como cuando a veces, ¿cierto? ¿Cómo andamos hoy día, hermano? Hoy ando, el pastor, esperando prendido, pídame lo que quiera, porque hoy día ando espiritualmente, estoy al 100. Y mañana se lo encuentran, ¿no?, al mismo hermano y se comen, hoy día pastor ando mal. Muchos cristianos viven así, en una montaña rusa de emociones o de espiritualidad. ¿Podrá ser espiritualidad eso? ¿O será falta de madurez? Versículo 34. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Para Cristo, el estar satisfecho tenía que ver con estar en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tiene que ver con el hacer la voluntad, nos hemos dado cuenta que tiene que ver con estar para otros, no tan solo para mí. Lamentablemente muchos creyentes están estancados en la imitación de Cristo porque viven pensando solo para sí. ¿Por qué? Porque intentan sobrevivir espiritualmente siempre y siempre están al 3 y al 4 espiritualmente. Son, con suerte o por misericordia, son capaces de sostenerse ellos mismos espiritualmente. ¿Cómo van a sostener a otros si con suerte o con misericordia tienen para sobrevivir ellos solitos? Muchos cristianos, hermanos, no acá, en otras partes,
piensan que el objetivo de ser cristiano es todos los días intentar sobrevivir en la fe, aguantar en la fe. El problema es que viven aguantando toda la vida y nunca pueden hacer la obra de Dios. Nunca pueden hacer nunca pueden hacer la voluntad de Dios porque no les queda tiempo. Están tan ocupados en ellos mismos porque no logran salir. Entonces nunca hay abundancia, sino que siempre hay escasez en sus corazones. Jesús dice que lo alimenta es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos imitar a Cristo, entonces nuestra plenitud, nuestra llenura, nuestro alimento va a venir de hacer la voluntad de Dios. Pero insisto, mucha gente no va a llegar al nivel, no va a alcanzar el punto de la imitación porque ni siquiera les da para sostener su propio alimento cotidiano. Porque están recién con leche espiritual todavía. Por eso que Pablo en un momento dice, ustedes ya deberían estar comiendo comida sólida, pero aún es necesario que estén tomando leche espiritual. Se espera que ustedes ya estén en el nivel de que sean capaces de alimentarse y que esta comida, cuando habla de... Pablo no habla literalmente que sea capaz... Pablo, pero yo sé comer, yo sé usar la cuchara, Pablo. No me estoy refiriendo en términos literales, sino en lo espiritual. Y Jesús lo expresará de esa manera. Hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo probablemente es decir, ustedes aún no están haciendo siquiera lo básico en la voluntad de Dios. ¿Cómo esperan entonces que Dios les entregue más si aún son incapaces de hacer lo básico? En palabras de Jesús, si en lo poco no fuiste fiel, entonces, ¿cierto? ¿Cómo podré darte más para que administres? En cambio, a los siervos fieles les dijo, bien, buen siervo y fiel, te voy a dar más pega para que seas más productivo. Alimento, comida, bebida espiritual, hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús lo hacía. Yo estoy satisfecho, dice Jesús, cuando veo que he hecho la voluntad de mi Padre. Este es mi alimento. Se equivocan aquellos que se afanan por ser felices. Y esto quiero que lo leamos bien, o que lo escuchemos bien, mejor dicho. Todos nos preocupamos de la búsqueda de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz, por hermano? Si preguntamos, ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Lamentablemente mucha gente, usted no quiere ser feliz. No sé, o sea, es raro que alguien diga, no, yo no quiero ser feliz. Entonces, ¿qué quiere? Claro, exacto, que se logre es otra cosa, como decir, todos quieren ser ricos. No sé, pues estoy pensando, ¿cierto? De aquí a que se logre otra cosa. Pero sí, ¿quién no quiere ser feliz? Tal vez la pregunta va por otro lado. ¿Quién no quisiera ser feliz? Entonces, sí, pero es que es difícil. No estoy preguntando que sea fácil o difícil. Es el anhelo, el deseo de, ¿cierto? Yo no quiero ser infeliz, yo quiero ser feliz. Y probablemente voy a desgastar muchas horas, días, meses y años de mi vida en lograr alcanzar esa felicidad. La Biblia nos propondrá que la búsqueda de la felicidad o la alegría o la realización del ser humano no está cuando nos afanamos por nosotros mismos, sino que la búsqueda de la felicidad se verá justamente cuando hacemos, no digo lo contrario, no amarnos a nosotros mismos, sino cuando ese amor de amarnos a nosotros mismos se manifiesta también hacia otros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Amen a otros con ese mismo amor que, dicho de otra manera, preocúpense de otros así como se preocupan también de ustedes. ¿Invierten tiempo en ustedes mismos? No, y la verdad es que ni siquiera no me baño, no me cuido tampoco la salud. Entonces, menos podrá amar al resto. Por eso que quienes están tal vez más capacitados para amar al resto, también quienes sientan un profundo respeto. No digo ego ni egoísmo, porque eso es todo lo contrario, sino no quiero decir de que nuestro cuerpo, nuestra vida sea un afán personal. Creo que Jesús cuando lo dice de esta manera lo dice, ámense en la medida que también ese amor no los centre en sí mismos, sino que sea para repartir también a otros. Lamentablemente que se preocupan de su propia felicidad, se convierten en seres egoístas, equivocan el camino porque no apuntan al blanco. El blanco es ama a otros, pero también
cuando sepas lo que es amarte a ti mismo. Lamentablemente creo, y yo le decía a Vicky el otro día, en estos últimos años de mi vida, no digo tristemente, con alegría, lo digo, he aprendido a amarme mucho más y a perdonarme también a mí mismo muchas cosas. Yo decía, Señor me perdonó, pero el Señor decía, sí, pero mírate, tú mismo no te has perdonado muchas cosas, en ti mismo, en tu corazón. Y eso me restaba felicidad, me restaba plenitud. Aún me queda mucho por aprender, pero sí creo que en estos últimos años he avanzado muchos pasos en este amarme a mí mismo. No digo que antes me despreciaba, ya, así como Pablo decía, yo desprecio este cuerpo y lo castigo y lo pongo como le he dicho en otras ocasiones, si Pablo pensara siempre de esa manera, Pablo sería un tipo amargado. Él lo expresa en algún momento de su vida, pero ese desprecio que sentía en algunos momentos por su vida no le impedía servir al resto. No era un impedimento, era un sentimiento que a veces decía, yo quisiera deshacerme de estas cosas que a veces pasan por mi mente y por mi corazón y me cuesta. Y sufro por eso cuando me concentro demasiado. Pero tal vez, Pablo, si nos pudiera decir, sí, pero ¿sabe qué? Yo evito también, a pesar de que es algo que me preocupa, pero no me centro tanto en eso porque hay tanto por hacer que prefiero centrarme en otras cosas que son más importantes. Por otro lado, el Señor me ha mostrado que en esas debilidades que a veces se manifiestan en mi corazón, Él puede fortalecerse. Porque cuando lo entiendo así, siento que mi fortaleza viene de Dios. Si no tuviera ningún problema, entonces yo tal vez sería soberbio porque ya el poder y la gracia viene de mí mismo. Pero veo que con estas incapacidades que tengo, si algo puedo lograr y hacer, debe ser por misericordia de Dios, porque yo solo no podría. Su gracia es suficiente. O dicho en palabras de Pablo, la traducción Reina Valera, bástate mi gracia. Los que se afanan por ser felices entonces se equivocan en el camino porque no apuntan al blanco. Jesús nos viene a enseñar, y parte de nuestra invitación es vivir esta vida abundante. Hay varios conceptos que nosotros abrazamos con respecto a la vida abundante, con respecto al pecado, con respecto a la salvación, cuando hablamos acerca del reino, y muchos de estos nos vienen de nuestra misma tradición evangélica y protestante. Estoy mal hoy día. Y a veces los leemos, así como nosotros leemos el Antiguo Testamento a través del cristal que se llama Cristo, ¿cierto? Jesús, miramos hacia el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y encontramos que Él es la revelación. Jesús lo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la revelación máxima. Dios, habiendo hablado muchas veces, dirá el escritor de Hebreos, a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. Él es la revelación máxima. Lo que antes conocíamos por sombras, hoy lo vemos claramente a través de Jesús. ¿Conocemos 100% a Dios? No. Pero lo que conocemos de Dios a través de Jesús es lo que nos basta y nos sobra para poder servir a Dios y seguir adelante. Y lo que hemos estado hablando, imitarle finalmente. Cuando hablamos de vida abundante, no solo hablamos de vida abundante, pero ¿qué es una vida abundante? También es para filosofar y pensar un poco más allá. Son conceptos y palabras que a nosotros los canutos usamos, pero las decimos porque las aprendimos de los viejos, pues de los pastores, de los hermanos ancianos, de cuando uno es niño viene escuchando acerca de vida abundante. ¿Pero qué es vida abundante? Tarea para la casa, pensar un poco más allá y quebrarse la cabeza. ¿Qué es vida abundante? ¿Es mi vida abundante hoy? Si no es abundante, ¿de qué depende que sea abundante? Interesante ver. Pecado. Pecado, estoy en pecado. ¿Pero qué es pecado? Errar el blanco. Bueno, ¿en qué te estás equivocando hoy día? ¿Cuál es tu pecado de hoy? ¿En qué te has equivocado hoy? Yo hoy día debía haber hecho esto. Se me atravesó esta situación en mi vida y reaccioné de esta manera. Yo les compartí ayer en el devocional imitar a Cristo. Ese concepto que hace muchos años atrás se nos inculcó. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Entonces hoy día podría decir, hoy día tuve esta actitud, alguien me dijo algo y yo respondí de esta manera, de manera brusca. ¿Habrá sido esto lo que Jesús esperaba de mí? Si yo hubiera estado imitando a Cristo, probablemente mi respuesta habría sido distinta. Esto es pecado, no achuntarle al blanco, ¿cierto? Mi blanco es imitar a Cristo. En este dardo que hoy día tiré, no le achunté al blanco. Hoy día se mostró Pablo Vergara, no se mostró Cristo. Salió toda mi parte humana. Señor, ayúdame a la siguiente vez a achuntarle al blanco. No quiero actuar en consecuencia con esta imitación de Cristo.
Un pasaje más, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Hablamos acerca de mirar con la mirada de Cristo, ser capaces de ver y actuar como Cristo actuaría. Pero muchos no entienden porque no han recibido la luz, dirá Pablo. No somos capaces de ver este resplandor de la luz de Cristo. Veámoslo como esta luz que ilumina, como dice el Salmo 119, 105, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si nuestro caminar no queremos equivocarnos, entonces tenemos que hacer que la luz de Cristo resplandezca. ¿Cómo caminó Cristo por acá? ¿Cómo caminaría Cristo en esta situación? Insisto en el tema de la imitación. ¿Cómo caminaría Cristo este sendero? ¿Qué pasos daría? ¿Daría pasos en falso? ¿Daría pasos agigantados? ¿Iría pasito a pasito? La luz de Cristo es necesaria para que andemos en esta imitación. Sin esta luz seremos como los incrédulos que están con una venda sobre los ojos sobre los cuales no ha resplandecido, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la imagen de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luz para alumbrar. ¿Cómo? Mire, lo veo de la siguiente manera. Sacando la figura de Kramer de nuevo, que estaba pensando harto en el Kramer y cómo él trabaja con esto. Una vez lo entrevistaban y él estaba frente al espejo donde él se maquillaba. Ahora lo maquillan, ¿ya? Pero cuando él se maquillaba en algunas cosas lo ponían ahí delante para asemejarse un poco al personaje que intentaba imitar. Y obviamente va a depender también, no sé si usted ha visto los espejos de maquillaje con harta luz, ¿cierto? Porque sería difícil poder lograr verme de la manera correcta si estoy maquillándome, o nosotros los hombres también afeitándonos, o tal vez sacándonos la ceja, por ahí, cuando no hay luz. Hay un espejo, pero no hay luz. Entonces nuestra imitación también dependerá de cuánta luz está en nuestro espejo, para poder mirar de buena manera. Una correcta imitación de Cristo entonces también tiene que ver con la cantidad de luz que somos capaces de tener a nuestra disposición para poder ver claramente. Por eso el pasaje también que dice, lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Cuál es esta luz que nos va a alumbrar? La palabra de Dios también, ¿cierto? Hablamos también muchas cosas, como decía hace un rato atrás, yo filosofo muchas cosas también, las voy pensando, de repente me hago caldos de cabeza, me hago preguntas, me las respondo, después digo, no, estaba equivocado, y le doy 4, 5, 6 vueltas. Y después de todas esas vueltas, aplico el filtro. O en realidad, en todas esas vueltas, el filtro lo tengo, la luz la tengo, la palabra de Dios. ¿Estás todo de acuerdo con lo que la palabra de Dios me revela acerca de Jesús, acerca de lo que Cristo es? Y para terminar, ver a través de este cristal que es Jesús. Decíamos hace un rato atrás, ¿cómo miramos el Antiguo Testamento? ¿Así nomás? ¿Al desnudo? No, a través del cristal que es Jesús. Sin eso no tendremos una imagen correcta de lo que se habla de Dios. Nos quedamos con esa imagen de Dios que los profetas nos mostraron, una imagen un poco distorsionada, con esa imagen de Dios que a veces los salmos nos muestran, como decía cierto el pastor. Algunos salmos uno los lee y dice, wow, pero ¿qué pasa aquí? Si no tengo a Cristo como filtro, yo leo esos salmos y cuando alguien me cae mal, yo se lo entrego al Señor al tiro nomás, Señor, hazme justicia y rómpele los dientes y hazte cargo de mis enemigos, Señor. Ahí están, ellos me desean mal, Señor, tú eres mi vengador, ahí te lo entrego, Señor, hazte cargo de ellos. ¿Se imagina que nosotros actuáramos de esa manera? En cambio Jesús viene y nos muestra otra manera de ver la situación. Si gracias a Dios tenemos el lente de Cristo para poder mirar al Antiguo Testamento y mirar también nuestra vida y mirar también. Por eso que en la imitación de Cristo no estamos imitando ni a, uno puede decir, porque
también yo decía, oh, me gusta como el apóstol Pablo y quise ser como Pablo. Que quiero ser más como Cristo. Uno dice, es que estás apuntando muy, muy alto. Mire, ¿sabe qué? Siendo realista, uno puede decir, es que Jesús, y a veces nosotros como que idealizamos a Jesús de tal manera como que nosotros no pudiéramos actuar, y a veces cosa de sacarse muchos prejuicios de encima para abrazar lo que Cristo hacía. Entonces a veces son nuestros propios prejuicios, o nuestras propias enseñanzas o conceptos de la Biblia o de la Escritura, o de nuestro pasado, de nuestra tradición o de nuestras doctrinas que nos impiden hacer lo que Cristo haría. No es que sea muy difícil hacerlo, sino que nosotros estamos entrampados en nuestras propias tradiciones y conceptos. Nosotros fuimos enseñados bajo la doctrina de la Iglesia Bautista, ¿cierto? Y yo por años defendí, y bueno, no digo que ahora no esté defendiendo, me encanta como los bautistas nosotros estudiamos la Biblia, pero también reconozcamos que muchas de las cosas que aprendimos, las aprendimos no bajo la lupa de Jesús, sino bajo la lupa bautista. Y defendimos muchas cosas, no porque Jesús las defendiera, sino porque los bautistas las defendían. Y con los años nos dimos cuenta y decíamos, por ejemplo, no, una persona para bautizarse tiene primero que pasar por un concilio, un tribunal, un poco menos, ¿cierto? Para que digan si la verdad es que... Sí, pues así tiene que ser. Pues. Y eso era simplemente un cristal o unos anteojos bautistas. Y a veces nosotros superponíamos ese tipo de tradiciones y estatutos a la misma palabra de Dios. Entonces cuando empezamos a pensar así, ¿y cuántas cosas más hacemos? No porque sea lo que Cristo querría de nosotros, sino porque es lo que la iglesia o nuestra tradición bautista quiere de nosotros. Bueno, eso da también para pensar un montón de cosas. Con respecto a la disciplina bautista. Estáis pensando lo mismo. Y un montón de otros temas más. Bueno, dejémoslo solamente hasta ahí. Como ejercicio, tal vez nos falta, así como los fariseos, por eso insisto, hermano, tan delgada la línea a veces en la que nosotros caemos, o que pudimos caer, pero gracias a Dios estamos despertando en esto. Es tan delgada la línea que a veces nos llega a abrazar nuestra tradición, y en ese abrazar la tradición segregamos más que abrazamos. ¿Cuánta gente fue herida por nuestras tradiciones porque queríamos hacer lo correcto y nos equivocamos por defender los estatutos o por defender las tradiciones bautistas? Por eso que lo que le decía en un principio, ¿cómo prefiere equivocarse? ¿Aplicando los estatutos bautistas o aplicando el amor? Yo sé que nos vamos a equivocar muchas veces, pero un predicador dirá, prefiero equivocarme amando que tratar de cumplir los estatutos al pie de la letra. Señor, he cumplido fielmente con la declaración de los bautistas. Hay unos libros de teología que al final traen ¿cómo se llama? La declaración de fe o lo... No es la regla de fe, es la confesión de fe. Confesión de fe de los bautistas del sur de los Estados Unidos del año no sé cuánto. Confesión de fe de los bautistas, y son muy similares entre ellas, difieren en pequeñas cositas, ya con respecto a la cena del Señor, con respecto a la salvación, en algunos puntos muy pequeños, y usted lee muchas de las declaraciones o credos de las iglesias protestantes evangélicas a través de la historia, y son muy similares entre ellas, que muchas se basan en el credo de los apóstoles, ¿ya? Que surgió de la tradición también, no está en el Nuevo Testamento así, sino que se sacaron de ahí cosas y se armó el credo protestante, por decirlo así, o el credo católico también viene de ahí, y el credo evangélico es parecido, menos la parte que dice acerca de la Virgen María, pero son prácticamente iguales. Entonces, usted lee y hay muchas confesiones de fe que aparecen ahí y son muy bonitas y elocuentes y todo lo demás, y son muy similares entre ellas. Pero a veces las iglesias se han aferrado más a esas tradiciones y convicciones y confesiones de fe que a la esencia de lo que Jesús era. Bueno, vamos a seguir más adelante revisando a ver si logramos imitar más a Cristo, que tal vez ser el mejor bautista de la tierra. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.